A partir de esta aplicación definida de R3 por V3 en R3 que me relaciona punto y vector dando lugar a otro punto, punto Q como P más V, que resultaba de trasladar el vector V con origen en P y el extremo al que marcaba me daba el punto Q. Pues a partir de esta aplicación nosotros simplemente sumando las coordenadas de P y las coordenadas de V sacaremos las coordenadas de Q, pues a partir de ellas podremos resolver problemas como calcular perdón, cuáles son las coordenadas del punto medio de un segmento, que sería utilizar el vector AB y calcular un medio del vector AB, que sería este vector de aquí, desde el punto A hasta el punto este medio que quiero calcular. Pues con ese pequeño vector, un medio de AB, sumado con el punto A, con la aplicación anterior que acabo de relatar, pues me sale la expresión de el punto M y sería realmente la fórmula de la media entre las coordenadas, que es una fórmula que conviene memorizar porque se utiliza. O también, por ejemplo, se puede utilizar esa aplicación para dividir un segmento en partes iguales, que me va permitiendo, por ejemplo, si es en tres partes iguales, pues ir sumando al extremo A, le voy sumando un tercio del vector completo a B, me da el primer punto, a él le vuelvo a sumar un tercio del vector completo a B, me da el segundo, y ya por comprobar si vuelvo a sumar a P2 me daría el extremo B. Entonces ahí tendríamos la expresión, esta por ejemplo es una expresión más complicada de recordar, yo no la utilizaría, simplemente recordaría esto de sumar al punto A este pequeño vector que sería un tercio de AB. O para calcular el simétrico de un punto respecto a otro, lo mismo, pues, una opción, calcular si es el simétrico de P respecto a M, pues calcular el vector PM y ese vector PM moviéndolo y poniéndolo sobre M me dará ya el punto P', sumando M más ese vector. A partir de ella vamos a definir una nueva operación que es el producto escalar de dos vectores. Se define el producto escalar de dos vectores como se hacía en el plano, como el producto de sus módulos por el coseno del ángulo que forma el vector U con el vector V. ¿De acuerdo? U por V, cada vector es igual a módulo de U por módulo de V por el coseno del ángulo que forma U y V. Este sería el ángulo que forma aquí. Le faltaría el simbolito de ángulo, este que está para aquí. Con esto también podemos expresar esta igualdad despejando el coseno del ángulo como producto escalar de U por V partido por el producto de los módulos, y eso me permitirá despejar también el ángulo como el arco coseno de esto, ¿de acuerdo? De esto de aquí, o sea que de alguna forma pues con el producto escalar tengo el ángulo, con el ángulo tengo el producto escalar. Ahora veremos cómo eso nos ayudará en el momento que tengamos una expresión analítica del producto escalar. Es importante destacar que si los vectores son ortogonales, perpendiculares, el ángulo sería 90 grados, el coseno de 90 vale 0, el producto escalar sería 0. Pero a su vez, si el producto escalar es 0, de dos vectores que no sean nulos, como este producto no lo es, no es nulo, quedaría 0 partido por esto. El coseno igual a 0, tenemos que entre los dos vectores el ángulo que forma es 90 grados. O sea que podemos tener la condición necesaria y suficiente de ortogonalidad, que dos vectores serán ortogonales si solamente si su producto escalar es igual a 0. Dos vectores no nulos. ¿Qué propiedades tiene el producto escalar? Pues la conmutativa, la distributiva respecto a la suma de vectores, una especie de asociativa que utiliza el producto escalar de un vector que es alfa por u, donde alfa es un escalar, el producto escalar, el producto de un número por un vector, pues multiplicado por otro vector v es lo mismo que hacer el producto escalar de u por v y al número resultante multiplicarlo por alfa. O bien calcular el vector alfa v y luego multiplicar u escalarmente por el vector alfa v. O sea que ese producto por coeficiente alfa puede ir delante con el u, puede ir detrás con el v, o simplemente hacer primero el u por v y luego multiplicarlo, ¿vale? El producto escalar de un vector por sí mismo siempre va a ser positivo, nunca va a ser
A ver, si el vector no es nulo, por supuesto, si el vector es nulo, eso vale 0. Pero si el vector no es nulo, siempre va a ser estrictamente positivo. De ahí que saquemos, digamos, también la fórmula del el módulo se puede sacar a partir de aquí también, porque A por A sería módulo de A por módulo de A por el coseno del ángulo 0. El coseno del ángulo 0 vale 1, con lo cual esto quedaría módulo de A al cuadrado. Fijaros que el módulo de A al cuadrado sería A por A. Es positivo siempre, y de hecho de aquí podríamos tener que el módulo de A sería la raíz cuadrada de A por A, ¿de acuerdo? Y luego otra cosa importante, aquí hay una errata, ¿eh? Hay una cosa importante es que el vector nulo por cualquier otro vector da el número 0. Esto es un número, luego esto es flechita sobre de aquí. Ahora la corregiré en la presentación. Esto es un número porque el producto escalar siempre el resultado da un número. Esto ha sido un error del copia y pega. Ahora, como digo, lo rectifico en la presentación. Es importante ver una interpretación gráfica que tiene el producto escalar, que es la de la proyección de un vector sobre otro. Si yo tengo un vector y lo quiero proyectar sobre otro vector y calcular cuánto vale esa proyección, eso lo puedo hacer a través del producto escalar, porque esta proyección de aquí, como veis, es un cateto de este triángulo rectángulo, concretamente el cateto contiguo a este ángulo alfa. Entonces, por la definición del coseno de alfa, sería lo que mide ese trocito, que es esa proyección, partido por lo que mide este, que sería el módulo de b. Coseno de alfa sería esto, partido por el módulo de b, cateto contiguo partido por hipotenusa. Coseno de alfa, la proyección, partido por el módulo de b. Perdón. A ver. Entonces, a partir de ahí, la proyección se puede despejar como el módulo de b por el coseno de alfa. Y en el momento en que multipliquemos, perdón, en el momento que pongamos el coseno de alfa como producto escalar de A por B partido por el producto de los módulos que se puede deducir desde la definición de producto escalar, pues simplificando ya tenemos el cálculo de la proyección. Yo estas fórmulas no pediría que os las estudiarais, simplemente haciendo el dibujo correspondiente como está aquí, se puede deducir utilizando la definición de seno, coseno de alfa, el cateto contiguo partido por la hipotenusa, y a partir de ahí despejar esto. Y luego el coseno de alfa, despejarlo de la fórmula del producto escalar. Estas serían situaciones análogas en las que los dos vectores no estén concurrentes, pero ya sabes que los vectores son libres, se pueden siempre trasladar al extremo correspondiente, ¿vale? A partir de aquí vamos a fijar que la base de nuestro espacio vectorial V3, en vez de ser cualquiera, sea una base ortonormal. Sabemos que no depende de la base que hayamos elegido el que podamos organizar el plano, pero si nosotros nos molestamos en que la base sea ortonormal, vamos a tener muchas ventajas. ¿Y qué sería una base ortonormal? Pues una base ortonormal es, aparte de tener la condición de ser base, que serían tres vectores que sean linealmente independientes o no coplanarios, sí vamos a exigirle también que sean ortogonales, que formen 90 grados cada uno con el otro y además que tengan módulo. Eso, la forma de verlo o de expresarlo sería elegir una base U1, U2, U3, de manera que cumplan que cada vector U sub i por el mismo sea exactamente 1, para que así sean de módulo 1, y cada vector U sub i por cualquiera de los otros de 0, para que así sean ortogonales. Bueno, pues en estas circunstancias, por ejemplo, las coordenadas de los vectores propiamente de la base respecto a ellos mismos serían 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1, lógicamente, porque el vector U sub 1 sería 1 por U sub 1 más 0 por U sub 2 más 0 por U sub 3. El vector U sub 2 sería 0 por U sub 1, 1 por U sub 2 más 0 por U sub 3. Y el vector U sub 3 sería 0 por U sub 1, 0 por U sub 2 más 1 por U sub 3.
Cualquier otro pues ya sería una combinación lineal de ellos, daría lugar a sus coordenadas. En estos casos, en el caso de que ya tengamos fijada la base ortonormal, en vez de llamarle a esos elementos, esos vectores de la base, sus1, sus2, sus3, se les suele llamar IJK. Lo habréis visto ya los que habéis dado física, o incluso en la física de probablemente algo en el curso pasado, que se le llama la base canónica y se representa por IJK porque de esta manera, al identificarlo con esas letras, ya estamos viendo que la base que tenemos es ortonormal. Y digamos que sería el vector que estaría sobre el eje de las X, J el vector que estaría sobre el eje de las Y y K el vector que estaría sobre el eje de las Z si tuviéramos los tres ejes que me permiten establecer el espacio. ¿De acuerdo? Pues con una base ortonormal vamos a ver ahora qué ventajas tenemos. Primero, el producto escalar de U por V se puede calcular de forma analítica si tenemos las coordenadas de U y las de V, que serían U sub 1 por V sub 1, más U sub 2 por V sub 2, más U sub 3 por V sub 3. En los apuntes de teoría tenéis la demostración de por qué esto es así, expresando U como combinación lineal de los elementos de la base canónica y JK, V también, haciendo el producto y aplicando propiedades, ¿de acuerdo? Y aplicando la ortogonalidad entre I y J, o entre J y K, o entre I y K. A partir de aquí, pues también se puede calcular la fórmula del módulo de un vector como la raíz cuadrada de cada una de sus coordenadas elevado al cuadrado. Esto se saca de lo que hemos hablado anteriormente, de que el módulo de U al cuadrado era U por U. Pues entonces el módulo de U sería la raíz cuadrada de U por U, y U por U se haría con esta expresión de producto escalar y saldría esto de ahí. Otra cosa que podemos calcular es la distancia entre dos puntos, que simplemente sería calcular el módulo del vector que une los dos puntos, y el módulo de ese vector se trabajaría con esta fórmula. Claro, las coordenadas de este vector AB, aquí en vez de 1, U2, U3, como ponen aquí, para el caso AB ya sería la diferencia de B menos la de A, B1 menos A1 al cuadrado, más B2 menos A2 al cuadrado, más B3 menos A3 al cuadrado, y de todo ello la raíz cuadrada. A ver cómo podríamos calcular, cómo podríamos aplicar el uso del producto escalar de vectores en algún ejemplo de ejercicio. Siempre tener en cuenta ya que para nosotros la base... Esperar un momentito que me he olvidado preparar el pincel para escribir. La base que tenemos fijada va a ser, por supuesto, la base IJK ortonormal, porque como nosotros teníamos claro que el hecho de que elegir una base u otra no nos daba problemas porque podíamos cambiar de base, aunque eso nosotros no lo habíamos visto en teoría, pero sí nos da la tranquilidad de poder elegir la base que queramos, pues nosotros elegimos la base ortonormal, para que así podamos aplicar la expresión analítica del producto escalar, ¿vale? Bien, pues entonces, un ejercicio podría ser, dados U, el vector de coordenadas 1, 2, m, y V, el vector menos 1, m más 1, 3, encontrar el valor de m para que U y V sean ortogonales. Bueno, pues por ejemplo, sabemos que U por V es igual a 0 si y solamente si U y V son ortogonales. Vamos entonces a exigir que ese producto escalar sea 0 para exigirle que sean ortogonales los dos vectores o perpendiculares, ¿vale? El producto escalar de estos dos vectores, ya que tengo la base ortonormal fijada, puedo hacerlo usando la expresión analítica del producto escalar, que sería U por V sería 1 por menos 1, 2 por m más 1 más 3 por m. Y voy a reducir un poquito, esto sería menos 1 más 2m más 2 más 3m igual a 5m más 1.
Como eso debe ser 0 si quiero que sean ortogonales los vectores, pues de ahí despejo y me queda la m igual a menos un quinto. Así que el valor de m que tiene que valer para que esos dos vectores sean ortogonales es exactamente m igual a menos un quinto. ¿De acuerdo? Eso sería un ejemplo muy sencillito de cómo aplicar, por ejemplo, la ortogonalidad usando el producto escalar. Otra cosa que nos pueden pedir, por ejemplo, es calcular el ángulo que forman dos vectores. Nos pueden dar el vector u y el vector v. Ahí tengo dos vectores y me piden el ángulo que forman ambos. El ángulo que forma u con v. A ver, este es u. V lo tendría por otra zona, pero lo puedo mover y ponerlo con el origen en el mismo punto que U. Y me están pidiendo este ángulo, en que forma U con V. El menor de los dos ángulos que pueden formar U y V, el menor, no el mayor, es el que consideramos y el que queremos calcular. Por definición se toma el menor. Ese es el ángulo que quiero calcular. Pues bien, yo voy a calcular primero el producto escalar de U por V con la expresión analítica 1 por 0 más menos 3 por 2 más 2 por menos 1. Que eso me sale, esto es 0, esto es menos 6 y menos 2 sale menos 8. Ese es el producto escalar. Y yo sé que el producto escalar por definición es el módulo de U por el módulo de V por el coseno de ese ángulo que a mí me están pidiendo ahora mismo. El ángulo que forma U con V. Bueno, pues voy a calcular también entonces el módulo de U, que sé por la expresión analítica del módulo, gracias a que la base es ortonormal, sé que es la raíz cuadrada de las coordenadas cada una de ellas al cuadrado, 1 al cuadrado, más menos 3 al cuadrado, más 2 al cuadrado. O sea, 9, 4, 13, 14. Raíz de 14. Y el módulo de V, igualmente, sería 0 al cuadrado más 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Las coordenadas de V son estas, pues este sería la expresión del módulo de V con la expresión analítica, sería 4 y una 5, raíz de 5, ¿vale? Entonces tengo que U por V, que era menos 8, es igual a la raíz de 14 por la raíz de 5 por el coseno del ángulo que estoy buscando. ¿Vale? Vamos a despejar ese coseno, me quedaría el coseno del ángulo igual a menos 8 partido por ese producto de las dos raíces, que lo voy a multiplicar, porque como tienen el mismo índice puedo multiplicarla, 4 por 5, 20 y 5 por 1, 5 y 2, 7, 70, ¿vale? Aquí no puedo extraer nada porque esto es 7 por 2 por 5, si no lo extraería. Si puedo racionalizar, que sería menos 8 raíz de 70 partido por 70. Con lo cual me quedaría menos 4 raíz de 70 partido por 35, simplificando. Bueno, ese es el valor del coseno. Con la calculadora nosotros vamos a calcular ese valor, que sería, voy a calcular primero aquí la raíz de 70, la voy a multiplicar por menos 4 y eso lo voy a dividir por 35. Ese sería el valor que yo lo escribiría aquí. Ahora si queréis lo escribimos, menos 0,956 por ejemplo, pero en la calculadora voy a dejarlo completo para ahora calcular el arco coseno de eso y ver qué ángulo es, porque cuanto más decimales deje en la calculadora, más perfecto me va a salir el cálculo del ángulo. Vamos a ver. Para calcular aquí el arco coseno necesito usar la tecla coseno y esta, que es la segunda tecla. En las calculadoras vuestras probablemente también tengáis eso así. Entonces le doy a esta para que me calcule, ¿veis? Ahora ya no es coseno sino la inversa del coseno. Y ese es el ángulo que me sale, que serían 162,98 aproximadamente. Arco coseno de este valor
arco coseno de este valor de aquí, de menos 4 raíz de 70 partido 35, es el ángulo que yo estoy buscando, vale, hemos dicho que 162,976 grados si yo tengo la calculadora puesta en grados, y si la tengo puesta en radianes, lo que me lo da en radianes. Esta está por defecto en grados. Si lo quiero cambiar a radianes, le pongo aquí, ¿vale? Pero 160, no hace falta, vamos, 162,976. 162,976 grados. Vale. ¿Qué significa esto? Pues significa que el ángulo que forman los dos, o sea, el ángulo que forma el vector U con el vector V no es precisamente agudo como yo lo había dibujado, sino que realmente es la situación real, ahora que he obtenido esto, es que si este es el vector U, el vector V estará más o menos por aquí, porque si no, no me saldría ese ángulo con esa amplitud que es un poco menos de 180, o sea, que es un ángulo obtuso, quiero decir, ¿no? Se nos va a dar que si el producto escalar que hemos calculado de los dos vectores da negativo, el ángulo va a ser obtuso. Si el producto escalar de los dos vectores da positivo, el ángulo va a ser agudo. Y si el producto escalar es cero, pues sería el caso en que serían 90 grados exactamente, que sería cuando son ortogonales. Ya sabemos que producto escalar igual a cero equivale a que sean ortogonales.